En este ejercicio vamos a hablar de los números primos y de los números compuestos. Cuando un número es primo, cuando un número es compuesto. Clasifica en primos o compuestos los números siguientes. Tenemos que buscar también información en Internet y averiguar para qué se utilizan hoy en día los números primos. Apartado D descompone el número 100 en 2 factores, en 3 factores, en el número máximo de factores que sea posible. Apartado A. ¿Cuándo un número es primo? Se entiende un número natural. Pues un número natural es primo si tiene exactamente dos divisores, que son el 1 y el mismo. Un ejemplo me lo aclara. Por ejemplo, el número 11 es primo. ¿Por qué? Pues porque si hallamos los divisores del 11, ¿qué obtenemos? El 1, por supuesto, el 1 siempre es divisor. El 2 no es divisor, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10. El 11 sí, claro. Un número siempre es divisor de sí mismo. Pues ahí lo tenéis, solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Hay infinitos números primos. El 2 es primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19. Infinitos. El número 1 no se considera primo porque no tiene dos divisores, tiene solamente un divisor, que es el número 1. ¿Cuándo un número es compuesto? Pues un número natural es compuesto si tiene más de dos divisores. Un ejemplo, pues, no sé, hay infinitos, claro. El número 6 es compuesto. Pues, ¿cuáles son los divisores del 6? Pues el 1 siempre es divisor. El 2 es divisor, el 3 también, el 4 no, el 5 no, el 6 sí. Como veis tiene más de dos divisores, se dice entonces que es un número compuesto. Apartado B. Clasifica en primos o compuestos los números y me proponen 3, 6, 9, 10 números. Hay infinitos números primos y también infinitos números compuestos. Ahora bien, en esta lista de 10 números, ¿cuáles son primos? A ver, el 5, divisores del 5, el 1, el 2 no, 3 no, 4 no, y el 5 solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo, por tanto el 5 es un número primo. El 8, divisores del 8, el 1, el 2, ya he encontrado un divisor distinto del 1 y el mismo, por tanto el 8 va a ser compuesto. El 11 lo hemos tratado aquí como ejemplo de número primo. El 15, divisores del 15, el 1, el 15, ¿alguno más? Por supuesto que sí, el 3 y el 5. El 15 es compuesto. El 21, divisores de 21, el 1 y el 21, por supuesto, pero ¿alguno más? Sí, el 3, 21 entre 3 es 7, así que el 21 es un número compuesto. 28, divisores de 28 son el 1, el 28 y alguno más, pues sí, muchísimos, ¿no? El 2, el 7, el 14, por tanto 28 es compuesto. 31, divisores de 31 son el 1 y el 31. ¿Alguno más? El 2 no, 3 no, 4, 5, ninguno. Si os dais cuenta, este número 31 no aparece en la tabla de multiplicar de ningún número del 1 al 10. Y después el 11 tampoco es divisor, ni el 13. El 31 es primo. 33, divisor de 33, el 1, el 33 y alguno más. Pues sí, por ejemplo el 3 y el 11, ¿no? Así que el 33 es compuesto. 45, divisores de 45 son el 1 y el 45. ¿Alguno más? Pues sí, el 3, el 5, el 9 y el 15 y alguno más que seguramente se me olvide. La cuestión es que es compuesto. 49, divisor de 49, el 1 y el 49 y alguno más, pues sí, vemos que el 7 es divisor y creo que ninguno más. Así que el 49 es compuesto. Apartado C. Busca información fiable en Internet y averigua para qué se utilizan hoy en día los números primos. Pues entramos a Internet
Por cierto, hay una noticia de dirección y es que una alumna del instituto, Laura Morós, de segundo ESO B, ha ganado el 20º concurso de narrativa corta en valenciano del Ayuntamiento de Elche. Pero ven, vamos a entrar a Google y escribimos números primos o números primos. Como suele pasar, la primera entrada de la de Wikipedia ya me va a dar mucha información, que sea fiable o no, habrá que comprobarlo un poco más. Mirad qué artículo más extenso, y es que los números primos han dado mucho trabajo a matemáticos en la historia. Conjeturas. Me voy a quedar en este apartado, aplicaciones en la computación. Y es que efectivamente hoy en día se utilizan como mecanismo de seguridad en los ordenadores, ¿no? Cuando se envían mensajes por internet. Vamos a ver qué es eso del algoritmo RSA. Pues como dice aquí, es un sistema criptográfico de clave pública. Y es que el método o algoritmo que radica en el problema de factorizar números enteros. Factorizar es algo que veremos en el siguiente ejercicio, pero lo adelanto. Consiste en escribir un número como producto de números primos. El método consiste en lo siguiente. Cogemos dos números primos muy grandes, muy grandes, del orden de 10 elevado a 200, como dice aquí, y los multiplicamos. Una vez multiplicado obtienes un número muy grande. Ahora, si tú a una persona le das ese número, es muy difícil que esa persona sepa qué dos números primos he multiplicado para que obtenga el número que me dan. Por ejemplo, vamos a pensar en números pequeños. Multiplicamos 3 por 7 y nos da 21. Tú a la persona dices el 21 y esa persona tiene que averiguar qué números primos se han multiplicado para obtener el 21. Esta vez es fácil, el 3 y el 7. Pero con números muy altos es muy difícil. Dice aquí que se cree que RSA será seguro mientras no se conozcan formas rápidas de descomponer un número grande en producto de primos. La computación cuántica podría proveer de una solución a este problema de factorización, siendo entonces un verdadero problema, ya que los mensajes no quedarían encriptados. Podría decir, resumiendo, que los números primos se utilizan hoy en día para encriptar mensajes por Internet y por tanto se utiliza como mecanismo de seguridad a la hora de transmitir información. Apartado D. Descompone el número 100 y en el apartado D1 me dicen en dos factores. 100 tiene que ser igual al producto de dos números. Dos números que serán divisores de 100, claro. Por ejemplo, 25 por 4. En el apartado D2 me piden que escriba el número 100 como producto de tres factores. Pues podría escribir 25 por 2 por 2. Y en el apartado D3 me dicen que lo escriba como producto del número máximo de factores que sea posible. Muy importante la pregunta y la base para lo que llamaré después descomposición factorial de números, algo que dije en el apartado C. 100 como producto del número máximo de factores. Pues se me ocurre escribir 5 por 5 por 2 por 2. Y si lo pensáis un poco, este es el número máximo de factores que puedo escribir. Fijaros una cosa, todos los factores son números primos. Esto que acabo de hacer, escribir un número como producto de números, el número máximo de factores posibles, o dicho de otra manera, escribir un número como producto de números primos, se llama descomponer factorialmente un número. Lo veremos en el siguiente ejercicio. Ahora quizá entenderéis mejor lo que os contaba en el apartado C. Si yo multiplico números primos muy altos, el resultado que obtengo es un número muy alto. Descomponer un número muy alto es muy difícil y por eso se utiliza en criptografía, porque es difícil descifrar la descomposición factorial. El ejercicio está resuelto.